Trataré de escribir mi relato entero en mi cuaderno, ya que estoy bien escondido de él, y ya terminado todo, buscar una salida de forma sigilosa y silenciosa para que no me descubra y termine igual o peor que sus víctimas. Puede que lo que esté escribiendo aquí sería algo muy descabellado, bizarro, y hasta incluso terrorífico, como los típicos fanfics de horror que encuentras en internet, pero si alguien pregunta por mí, quiero que le entregues mi cuaderno con todo el escrito que puse aquí en pocas páginas de este. En el momento que escribo esto, lo que me pasó, y en el cual acabó todo de esta manera, ocurrió hace una hora aproximadamente. Eran altas horas de la noche, y yo estaba en mi cuarto, buscando en la televisión algo que me entretenga, aunque sea un poco, y la luz de mi cuarto era la única que estaba encendida. Cambiaba de canales, y mi destino era llegar al canal de Televisa, canal en donde daban una de mis series favoritas aparte de la de El Chapulín Colorado, y era El Chavo del Ocho. Estuve cambiando y cambiando, hasta que di con el canal. Estaban dando comerciales en ese momento, así que me quedé esperando a ver qué era lo que iban a transmitir, y luego de esperar 3 o 4 minutos, para mi suerte, iban a dar la serie de El Chavo del Ocho. Estaban dando la mítica intro clásica del Chavo, pero justo terminada, comenzó una estática extraña, como si estuviera puesta como edición en la serie en vez de ser una falta de señal. Luego de 10 segundos, apareció unas letras blancas en mayúsculas en un fondo negro que decían lo siguiente. Lo que verás es un capítulo que nunca fue transmitido en esta clásica serie. Es un capítulo que lo hice con todo mi esfuerzo y creatividad, pero por malas reseñas, nunca se ha hecho público en la televisión. Espero te guste el capítulo tanto como yo, y tienes que verlo hasta el final, así podré cumplir mi deseado objetivo. Atentamente, RGB. Aquel mensaje me dejó confundido. Entiendo que las iniciales RGB son del creador Roberto Gómez Bolaños, pero lo que me extrañó fue lo último, de que tengo que ver el capítulo hasta el final para cumplir su objetivo. ¿Objetivo de qué? Lo que hice al final fue ignorar eso, pensando en mi interior que podría ser algún chiste, ironía, o sarcasmo que puso el creador a lo último, y que no acabé por descubrir el significado. Al final esperé unos segundos, y comenzó el capítulo. A partir de aquí, comenzó todo. El capítulo comenzó con los compañeros y amigos del Chavo. Kiko, la Chilindrina, Ñoño, Godínez y la Popes, todos reunidos y agrupados en la escalera de la vecindad, sentados en los escalones. Algo discutían, y al parecer era sobre un comportamiento que tenía el Chavo, y por sus expresiones se los veían muy preocupados. Entonces, llega el profesor Girafales, y Kiko va hacia él, lo saluda, y le pregunta si ha visto algo raro en el Chavo, y él dijo que no ha notado nada en él y pregunta el por qué, poniendo una cara de extrañeza, y Kiko, preocupado, le dice que el Chavo actuaba de una forma inusual, como si no fuera él mismo, debido a que habían momentos en donde tenía episodios de psicosis, como reírse de la nada y de una forma que lo inquietaba, de hablar entre dientes de una forma que no podía llegar a entender, y de poner inquietantes muecas, pero después recobraba la compostura y se comportaba normal, pero después de un rato lo ven sentado en el escalón, pensativo, como si reflexionara o procesara los episodios que tenía. Y el profesor Girafales pregunta si se lo ha hecho cuestionar a su madre doña Florinda, y Kiko dijo que sí, que también está confundida por lo que le pasaba al Chavo, lo mismo hizo la Chilindrina con don Ramón, y Ñoño con el señor Barriga, y la Chilindrina dijo que lo que le pasaba no era una especie de garrotera, puesto que aquellos episodios venían sin motivo aparente, cosa que en verdad la asustaba. Entonces, el profesor Girafales les dijo que cuando salgan a recreo, intentará hablar con él. Todos asintieron con la cabeza, diciendo que sí. Después, la pantalla se fue a negro, y mostraron unas letras blancas que decían, al día siguiente. Apareció una toma, y esta vez era en el salón de clases.
El profesor Girafales preguntaba a sus alumnos sobre cosas relacionadas a la clase que hacía, la cual era matemáticas. Había contestaciones graciosas por parte de Ñoño, Kiko, la Chilindrina y la Popis a las preguntas, causando que suelte unas risas, pero esas risas se fueron cuando la cámara enfocó al chavo. Estaba sentado en su banco, pero estaba pensativo, la cabeza un poco agachada, y tenía la mirada perdida, como si él estuviera en otra cosa, y no le importaba la otra clase. Era el único que no contestaba a las preguntas. Estaba extrañado, nunca había visto en los capítulos que el chavo actuara así. Había llegado la hora del recreo, y el profesor Girafales dio el aviso, y los niños salieron a jugar, excepto el chavo, el cual se quedó en su banco como estaba. El profesor Girafales mira preocupado al chavo, cierra la puerta lentamente de la sala, y va a donde él a preguntarle qué era lo que le pasaba. El chavo solamente dijo que no pasaba nada, con una voz algo taciturna. El profesor Girafales le dice que lo tenía preocupado al igual que a sus amigos y toda la vecindad, y el chavo da un suspiro, y le dice lo siguiente, con un tono un poco amenazante. Por favor, quiero que me crea de una vez por todas, profesor, estoy asustado por lo que me puede pasar. Siento que algo me sigue, me vigila, y me atormenta en la noche, no puedo dormir bien, y además tengo pesadillas con aquello que me acecha, y es una gran sombra sin fin. Presiento que algo malo pueda ocurrir, y quiero de alguna forma evitarlo, pero me enoja no poder hacer nada. El profesor lo calma, diciendo que no va a pasar nada, que solamente son pesadillas, y que a pesar de que son feas, no ocurren realmente. El chavo, al escuchar eso, se relajó un poco, aunque igual se lo notaba nervioso. Después, la escena se desvaneció a negro, y mostraron unas letras blancas que decían, en la noche. Se veía la vecindad del chavo cubierta por oscuridad, pero se podía distinguir bien lo que había alrededor. La cámara enfocó a algo que apareció en escena. No pude distinguir bien qué era, pero parecía una sombra del porte del profesor Girafales, la cual no tiene forma alguna. Aquello se dirigía hacia el barril del chavo, y la sombra entró en el barril como si fuera succionada, y acto seguido, la pantalla volvió a negro. Estuvo así por 20 segundos, mientras que de fondo se escuchaba como si estuvieran cortando carne cruda con un cuchillo. Me inquietaba mucho ese sonido, pero de repente apareció una toma, y aquí fue donde quedé petrificado. Era una escena horrorosa, eran los cuerpos de todos los personajes esparcidos por el piso, formando un gran rastro de sangre, puesto que los cuerpos tenían las extremidades cercenadas, y sus torsos tenían marcas profundas en todas partes, al parecer hechas con un elemento cortopunzante. Y en el medio de toda esa cruda escena estaba el chavo, pero su aspecto había cambiado, puesto que tenía una sonrisa terrorífica sin dientes, como si en su boca fuera un completo vacío, y lo mismo pasa con las cuencas sin sus globos oculares. Al ver todo esto, yo pensaba en mi interior en qué rayos pensaban al hacer esto, pero la cosa no acababa todavía. El chavo levanta uno de sus brazos que lo tenía escondido detrás de su espalda, y vi que, efectivamente, tenía un cuchillo grande manchado entero de sangre, cuchillo que utilizó para cometer la atrocidad. Después, algo pasa, y es que el chavo comenzó a abrir exageradamente su boca, y comenzó a salir un humo negro que empezaba a acumularse al lado de él, tomando forma, y sí, era aquella sombra que había visto antes, y luego de eso, el chavo cayó desmayado en los restos, y la sombra se desvaneció. No podía creerlo, aquella aterradora sombra había poseído al chavo, y lo convirtió en un energúmeno que masacró a todos los de la vecindad, y sabe Dios por qué motivo fue. Luego de estar tirado en el suelo por 15 segundos, el chavo despertó poco a poco del desmayo, se rascó los ojos, y miró para todos lados a ver qué había sucedido, y el chavo gritó de terror, y comenzó a llorar, pero no lloraba de la típica forma que lo hace, sino como si en verdad estuviera sufriendo por aquello que había visto, y entre sus llantos se preguntaba cómo ocurrió todo esto.
No aguanté las lágrimas en ese momento, puesto que era una escena que, aparte de ser terrorífica, era devastadora con el chavo llorando en medio, y podía sentir toda su culpa en él. Luego de llorar por 20 segundos, el chavo quitó sus manos y vio el cuchillo que estaba tirado al lado suyo, lo tomó lentamente, se levantó, suspiró, y dijo que, si ellos se fueron, él irá también para no estar solo, y con el cuchillo se degolló a sí mismo, comenzando a desangrarse, y cayó al suelo de cuerpos agonizando, hasta que paró. Había muerto. Y después de eso, con la grotesca imagen de fondo, comenzaron a dar los créditos, y al final aparece unas letras rojas que decían, la masacre del chavo, y debajo decía, fin. Y con eso, el episodio finalizó, y mi televisión quedó dando estática. Estaba congelado de terror por aquello que había visto, y me apresuré a apagar mi televisión y encender la lámpara de mi cuarto, pero cuando iba a encenderla, escuché que algo tumbó la puerta de mi casa, así que me asomé un poco a ver qué es lo que pasaba, y me aterré mucho. Era esa maldita sombra, merodeando dentro de mi casa, con la clara intención de buscarme. Cerré lentamente la puerta de mi cuarto, y me escondí debajo de mi cama. Y así es como terminé aquí, escribiendo todo en mi cuaderno que lo tenía guardado en el velador al lado de mi cama. Aún sigo escuchando a esa cosa merodear por mi casa, buscándome. Está bien, aquí dejaré de escribir, puesto que me armaré de valor para, como dije antes, de alguna forma sigilosa, salir de mi casa, lejos del peligro. Así que solamente pensaré en tener buena suerte en eso. Adiós. Era el año de 1979, Roberto Gómez Bolaños, mejor conocido como Chespirito, quería hacer un final único para terminar para siempre con su personaje de El Chavo del Ocho. Yo trabajaba en la producción, tan solo era un simple camarógrafo, pero veía como Gómez Bolaños enloquecía al ver que su obra no quedaba perfecta. Después, tras 7 días de sin parar para grabar alrededor de 3 horas con 6 episodios del final épico, la obra ya había quedado perfecta. Gómez Bolaños no escatimó en celebrar su obra regalando anillos y esclavas de oro de 18 quilates sobre hojuelas, hasta que el mismísimo presidente de Televisa, Emilio Azcárraga, le dio un rotundo no al final de la serie. A esto, Chespirito quedó frustrado a tal grado de despedir a Carlos Villagrán, Ramón Valdez, y a María Antonieta de las Nieves, y a varios miembros del staff, incluyéndome a mí. Pero, ¿qué diablos contenían esas 3 horas para que el mismísimo dueño de Televisa dijera que no? Bueno, el episodio trata sobre el Chavo del Ocho leyendo un periódico y aparece en los encabezados que sus supuestos padres, unos millonarios, lo buscan y sienten arrepentimiento por haberlo abandonado. El Chavo se va con sus padres tras confirmar que sí son sus padres, a través de exámenes de compatibilidad. La vecindad se queda sin el Chavo, y este se va a la zona más acaudalada de México. Pasaron más de 30 años, era el año 2000. El Chavo del Ocho, al que su verdadero nombre era Vicente, regresa a la antigua vecindad, pero no como una persona pobre, sino como el dueño de uno de los bufetes de abogados más importantes de México. El primero que vio fue a Kiko, pero no era como el Chavo lo recordaba, como un adinerado, sino más bien era pobre, le faltaba una pierna y aparte estaba enfermo mentalmente. El Chavo vio a doña Florinda, una anciana que se dedicaba a vender dulces y chicles en la calle. A ella le afectó demasiado lo que le había pasado a Kiko. El Chavo respetuosamente le preguntó, ¿qué fue lo que le había pasado a Kiko? Dijo que don Ramón le había pegado y se había caído de las escaleras, se fracturó la pierna, pero lamentablemente se había infectado y tenían que cortarla. A causa del golpe Kiko había muerto clínicamente 10 minutos, pero los doctores pudieron resucitarlo, pero a causa de esto, quedó con daños cerebrales irreversibles.
El chavo se veía muy triste al ver la vecindad toda vieja, descolorida y con un toque fúnebre. Entonces vio a la Chilindrina y se dan un abrazo por el reencuentro. Después el chavo le pregunta por don Ramón. La Chilindrina con lágrimas en los ojos decía que su padre fue asesinado por el profesor Girafales en venganza tras el incidente con Kiko. El profesor Girafales le habría dado un mal golpe en la nuca a don Ramo, causándole la muerte instantáneamente. El profesor Girafales está en la cárcel, cumpliendo una condena de 50 años. Su esposa, doña Florinda, aún lo sigue esperando, pero cada día se le nota más la desesperanza de nunca más volver a ver a su esposo o ver saludable a su hijo. También dijo que su bisabuela ya había fallecido años atrás. El chavo le preguntó que qué había sido del señor Barriga, de Ñoño, de doña Clotilde, de Jaimito el cartero y de Popis y Godínez. La Chilindrina dijo que se había casado con Godínez, pero su matrimonio no funcionó, ya que ella era estéril y jamás pudo darle un hijo y este se fue con otra mujer. La Popis se fue a Estados Unidos con su padre. El señor Barriga continúa cobrando la renta, pero venderá la vecindad a un empresario para construir condominios. Ñoño, estudió medicina y ahora es cardiólogo, y él es quien cuida a su padre debido a la obesidad. La bruja del 71 se había mudado a Guanajuato tras la muerte de don Ramón. Jaimito el cartero jamás regresó, sus cosas, incluyendo sus cartas y su bicicleta aún siguen en esa vieja casa. El chavo triste, estaba a punto de irse cuando la Chilindrina de repente le dio una figura de ella, hecha de arcilla, y le dijo: "No tengas miedo, a todos nos toca un final trágico". En eso la pantalla se pone negra y aparece una niña dormida. La niña despierta y habla en un idioma extraño. Los subtítulos decían: "Mamá, mamá, de nuevo soñé con esas personas de México, porque sueño cosas raras, mami". Después entra una señora de 90 años y le dice en un idioma no identificado, con subtítulos en español: "Hija, ese no fue un sueño, fue tu vida pasada, recuerda, tú fuiste Vicente, moriste minutos después que te entregaran esa extraña figurilla de arcilla". En eso salen los créditos con la foto de la figurilla de la Chilindrina con música muy raro de fondo. A finales de 1978, Carlos Villagrán, que desde el principio de la serie interpretaba a Kiko en El Chavo del Ocho, deja la serie. Los motivos reales nunca fueron oficialmente divulgados, y muchas hipótesis fueron levantadas en el intento de explicar su salida. Lo que sí es cierto, es que Villagrán y Roberto Gómez Bolaños, creador de la serie e intérprete del personaje título, nunca más retomaron la amistad que mantenían desde el inicio de los años 70. En 1978, cuando de la salida de Villagrán, el diario mexicano El Universal publicó una materia que explicaba las razones de la ronda entre Villagrán y Bolaños. Según el periódico, la salida de Kiko se dio por diferencias creativas. Durante el rodaje de un episodio piloto, que abriría la temporada de 1979 del programa, Villagrán habría considerado el contenido del programa como repulsivo, y dejado el equipo en la secuencia. Sin embargo, el periódico no decía cuál era el contenido del episodio en cuestión. Villagrán, hasta hoy, se niega a comentar este asunto. Cualquier entrevista en que sea abordado ese asunto es inmediatamente encerrada por el equipo de asesores de Villagrán. Supuestamente, el periódico tuvo acceso a una copia del guión del episodio en cuestión, pero no publicó ni mencionó nada sobre su contenido. Eso sería fruto de un acuerdo entre la directiva del periódico con altos ejecutivos de Televisa, que desembolsaron una cantidad sustancial en efectivo para evitar la publicación de este guión. Se dice que copias del tal guión sobrevivieron, guardadas por funcionarios del periódico. El episodio piloto llegó a ser grabado, e incluso editado, para posterior presentación ante los ejecutivos de Televisa. Se dice que habrían quedado horrorizados con el contenido.
Un director de programación, en la época, habría dicho que el programa era absolutamente inapropiado para los niños, y, en realidad, absolutamente inapropiado para cualquiera. La grabación original de este episodio fue destruida por Televisa. Sin embargo, una copia clandestina fue hecha por un funcionario de la emisora. Esta copia habría sido vendida a un coleccionista argentino en 1996, en una transacción que habría implicado algo en torno a los $4.000. El testimonio a seguir es un compendio de declaraciones de algunos funcionarios de Televisa que, en la época, fueron sometidos a la exhibición del programa. Todos ellos pidieron no ser identificados. Pocos llegaron a ver el episodio finalizado y editado, y algunos de ellos ya murieron. A partir de la temporada de 1974, El Chavo fue ganando destaque en la programación de Televisa, y consiguiendo cada vez más éxito junto al público. Bolaños, sin embargo, artista inquieto que era, quería introducir cambios en el programa. Pocos saben, pero en la época, Bolaños hacía planes de escribir guiones de misterio y horror, y abandonar los humorísticos. Durante la temporada de 1975, Bolaños intenta introducir algunos de esos elementos en El Chavo. En este año, va al aire el célebre episodio en que Chavo, Kiko y Chilindrina entran en la casa de Doña Clotilde, y allí, descubren que ella era, de hecho, una bruja. Originalmente, el guión preveía que la incursión de ellos a la casa de la bruja realmente sucedería, y el descubrimiento de ellos tendría implicaciones en episodios futuros. Los ejecutivos de Televisa intervinieron, e impusieron el final que fue al aire. Todo no pasaba de un delirio de los niños. En ese año, va al aire un episodio en el que las travesuras y trampas de Chavo hacen que varios residentes de la vecindad coman insectos embebidos en gasolina. El guión original preveía un programa más sombrío y grotesco, pero nuevamente fue alterado por directores de Televisa. En los 2 años siguientes, Bolaños continuó introduciendo elementos sobrenaturales, de horror o misterio, en los episodios del Chavo. Episodios como aquel en que los niños asisten a una película de terror, y la saga de los espíritus chocarreros, son fruto de esa influencia de Bolaños. A principios de 1978, Bolaños decidió cambiar radicalmente el programa. El Chavo, a partir de entonces, sería un programa de comedia con elementos de horror, mirando a un público más adulto. Mal comparando, algo similar a la serie de películas Evil Dead. Él escribió un episodio piloto en esa línea, que llegó a ser filmado y exhibido a los ejecutivos de programación de Televisa. La reacción fue absolutamente negativa. Los ejecutivos vetaron terminantemente el cambio de rumbo propuesto por Bolaños. Carlos Villagrán, el Kiko, quedó tan horrorizado con el resultado final del episodio que dejó la serie. A continuación, una sinopsis del contenido de tan controvertido episodio. Esta sinopsis fue escrita a partir de diversos testimonios de funcionarios de Televisa que llegaron a ver el programa finalizado y editado, o que participaron de la grabación, o incluso que tuvieron acceso al itinerario. El episodio comienza con Chavo jugando en el patio de la vecindad, yendo hacia allí y hacia aquí en un patinete. Kiko sale de su casa, ve a Chavo jugando y hace expresión enojada. Vaya hasta él, y sostiene el manillar del patinete con las 2 manos. Se sigue un diálogo. Chavo, ¿quién te dio permiso para mover mis juguetes? Es que el patinete estaba jugado allí en el otro patio y yo. Kiko se pone más enojado. Yo nada, Chavo, devuelve aquí mi patinete. Acto continuo. Kiko tira del patinete bruscamente, derribando el Chavo. Kiko deja el patinete en el suelo y ríe escandalosamente. Chavo levanta, toma del patinete, lo empuña y avanza sobre Kiko. Ahora vas a ver solo una cosa, Kiko. Kiko corre y grita mamá. En ese tiempo, Don Damón sale de su casa, y toma el patinete de Chavo, impidiendo que él golpee a Kiko. Doña Florinda viene al patio, apresuradamente. Mamá, él quería golpearme con el patinete. Dona Florinda da una cachetada en Don Damón. Dice: vamos tesoro. No se junte con esa chusma. Vuelve hacia adentro.
Kiko aplica el tradicional chusma en Don Damon, y también vuelve a su casa. En ese momento, un primer plano de Don Damon revela que su nariz está sangrando. Él intenta detener el sangrado, bajo la mirada preocupada de Chavo, pero sin éxito. Ambas narinas echan una gran cantidad de sangre, hasta que Don Ramón cae al suelo del patio. Corta a Kiko, Chilindrina y Chavo en la escalera de la vecindad. La iluminación del escenario sugiere ser noche. Los tres lloran mucho. En Chavo, cada personaje posee un modo característico de llorar, pero en este momento, no. Ellos lloran de forma común, a lo Hippo. Este plan dura aproximadamente 1 minuto. A continuación, llegan el profesor Girafales y señor Barriga, acompañados de 2 policías. Se dirigen a la casa de doña Florinda. El profesor golpea la puerta, nadie atiende. Él llama. Dona Florinda, abre la puerta por favor. No hay respuesta. El profesor abre la puerta, los policías entran, y salen con doña Florinda esposada. Su rostro exhibe una inmensa apatía mientras los policías la llevan. Kiko, al ver a su madre siendo llevada, se desespera. Intenta atacar a los policías, pero es contenido por señor Barriga. Doña Florinda ni parece tomar conocimiento de la situación, manteniendo siempre la expresión apática y la mirada vacía. Kiko, seguro por señor Barriga, llora mucho y balbucea mamá algunas veces. Después de que los policías dejan la villa, llevando a doña Florinda, señor Barriga intenta consolar a Kiko, pero él corre a casa. Se sigue un diálogo entre señor Barriga y profesor Girafales. ¡Qué terrible tragedia tuvimos aquí, señor Barriga! Es verdad, profesor. Debería haber previsto que esto acabaría ocurriendo. ¿Cuál fue la causa de la muerte? Don Damon fue boxeador en la juventud. Los golpes que llevaba causaron un hundimiento en el cráneo. La cachetada que la doña Florinda dio hoy causó un traumatismo bien en esa región. Él tuvo una hemorragia cerebral y no se resistió. Una tragedia horrible, señor Barriga. Sí. ¿Quién cuidará de los preparativos del funeral? Yo cuido de todo, profesor. No se preocupe. ¿Usted se quedará aquí con los niños? Sí, naturalmente. Señor Barriga deja la vecindad. El profesor Girafales entra en la casa de doña Florinda. Chilindrina y Chavo siguen sentados en la escalera. Ahora, dejaron de llorar, apenas miran fijamente al vacío. Dona Clotilde sale de su casa y viene hacia los niños. Ella usa una ropa diferente de lo que solemos ver, una especie de bata negra con varios símbolos bordados en rojo y morado. En ese momento, las declaraciones son contradictorias. Hay quien afirme que doña Clotilde trae consigo un libro semejante a una Biblia. Otros dicen que la cinta falla cuando aparece, y solo vuelve a la normalidad en un momento más avanzado del episodio. Una fuente describe que doña Clotilde va hasta la escalera y la charla, a los cochichos, con Chilindrina. Lo que es consenso es el contenido que viene en la secuencia. El patio de la vecindad está vacío, la iluminación es más tenue que en la secuencia anterior, probablemente sugiriendo que la noche está más avanzada. Una panorámica por el escenario muestra las escaleras vacías, luego el centro del patio, donde está diseñado un gran pentagrama rojo, y luego Chilindrina sentada a la puerta de su casa, abrazando las rodillas. Sus muñecas están envasadas, y los vendajes sucios de algo que parece ser sangre. Entonces empieza a adentrar en el patio. Se oyó un estruendo, es la puerta del frente abriéndose. Corta para una reacción de tiro de Chilindrina. Sus ojos están abiertos, su boca entreabierta, una expresión de puro horror. Oímos el sonido de algo pegajoso. Nunca se puede ver claramente lo que o quién entró en el patio, pero planos breves, de un máximo de 1 segundo, muestran una figura magra, enrollada en un paño blanco, dejando tras de sí un rastro de una sustancia pegajosa, aparentemente negra. La figura se acerca. Nueva reacción de Chilindrina. Ahora ella sonríe. A partir de ahí, los testimonios nuevamente se vuelven contradictorios. Hay quien afirma que la cinta solo presentaba estática después de esa escena.
Otros afirman que no, pero no supieron decir lo que sucedía después. Otros prefirieron apenas no decir nada. Lo que es cierto es que el episodio tuvo pésima recepción junto a los ejecutivos de Televisa, y que Carlos Villagrán dejó el programa enseguida. Supuestamente, una copia del episodio existe en el acervo de un coleccionista argentino, pero, buscado para este trabajo, negó netamente poseerla, y pidió no tener el nombre divulgado. Se dice que Bolaños pretendía desplegar los acontecimientos de ese episodio a lo largo de aquella temporada del Chavo. No se sabe exactamente lo que él tenía en mente, pero funcionarios de Televisa que tuvieron acceso a fragmentos del contenido, por medio de anotaciones que Bolaños hacía en sus cuadernos, o incluso en conversaciones con el Chespirito, dicen tratarse de un material absolutamente sombrío y perturbador, obviamente inadecuado para un humorístico infantil. El Chavo del Ocho, ¿quién no conoce esa mítica serie? Esa donde el supercomediante Chespirito nos hacía reír por horas, un programa proveniente de México, el cual se volvió mundialmente conocido. Otros programas como El Chapulín, Los Caquitos, Los Chiflados, El Doctor Chapatín fueron reconocidos también, pero ninguno lo fue tanto como El Chavo del Ocho. Dejando ese resumen, me voy a presentar. Me llamo Tyler, tengo 28 años de edad. Yo actualmente vivo en México, aunque vengo de Perú. Ya me siento parte de este lugar. Mi padre, debido a un trabajo, vino a este país, y yo tuve que venir con él. Me quedé muchos años en la Ciudad de México, y mientras hacía mi vida ahí, veía las famosísimas series de Chespirito. Yo era tan fanático que quería visitar la famosísima vecindad del Chavo del Ocho, ya que vivía cerca de la misma calle donde se grababa la serie, pero lamentablemente no podía, ya que en ese momento yo y mi padre no teníamos tiempo para hacer alguna actividad. Pasaron los días y eso no se quedó en nada más que un sueño. En un día cualquiera, había llegado el 2012. Me encontraba en mi trabajo de oficina. Mi padre falleció hace un mes, pero era por la edad. Estaba en mi turno nocturno y el edificio ya estaba por cerrar. Terminé rápido mis labores, por lo que ya podía irme a casa. Cuando salí del edificio, había una lluvia algo fuerte, por lo que tuve que apresurarme antes de que me atrapara una tormenta. Eran las 8:30 de la noche, con un clima algo fresco pero con lluvias muy fuertes. Me di cuenta que al paso en el que estaba yendo me atraparía una tormenta, por lo que tomé un atajo. Pero no sabía que al tomar ese atajo sería capaz de encontrar algo sorprendente. Enfrente de mí estaba un lugar conocido, algo que perfectamente sabía que era la vecindad del Chavo, el sitio que anhelaba ir desde hace muchos años. No podía creer que estaba muy cerca de la puerta, donde se grabaron momentos icónicos de mi infancia. Vi que al lado había un comunicado que decía: debido al largo tiempo sin uso de este lugar, va a ser demolido para nuevos fines municipales. Yo decía en ese momento que no podía perder la oportunidad de ver qué había adentro. Noté que la puerta no estaba cerrada del todo, por lo que me atreví a entrar y descubrir que se sentiría estar en este bello lugar. Solo recuerdo que era una zona muy pequeña y llena de humo. La verdad no podía ver nada. Me quedé buscando algunas cosas que recordaba haber visto en el programa del Chavo. Noté cómo el humo se iba despejando poco a poco, y que ya era capaz de ver las cosas. Me quedé boquiabierto al ver que estaba parado en el patio de la vecindad. Estaba enfrente de los departamentos más conocidos de la serie. Yo empecé a caminar mientras contemplaba la zona. Todas las casas tenían llave, la 14 y 71, pero el 72, la cual es la casa donde vivía el icónico Don Ramón, no estaba cerrado. La puerta estaba un poco abierta, por lo que pensé que no sería malo echar un pequeño vistazo. Pero me llevé una pequeña desagradable sorpresa, pues el sitio estaba muy dañado, algunas paredes rotas y telarañas por todos lados. Yo esperaba ver la casa completa, pero eso fue lo que encontré. No sé por qué iban a demoler esta vecindad, la hubieran convertido en una atracción turística. Pero a lo parecer quieren hacer algo distinto con este sitio. Pero bueno, no había nada que yo podía hacer, aunque noté algo que me tomó por sorpresa. Detrás de mí, estaba un pequeño televisor.
Yo sabía cuál era, es la tele que tenía don Ramón en su casa, yo creo que saben de qué hablo. No esperaba encontrarlo, porque no había nada a mi alrededor. Miré al televisor, y noté que era muy antiguo y que tenía un reproductor de DVD debajo de él. A pesar de que sería tonto intentar encenderla, decidí hacerlo de todos modos, no creía perder nada si lo hacía. Además nadie vendría a este sitio a esta hora. Por lo que presioné el botón de encendido, no había ninguna respuesta del aparato, no me sorprendía, así que me iría en un rato, pero de manera inesperada, me di cuenta que la pantalla empezó a emitir estática. Yo en ese momento por la curiosidad decidí quedarme. Me sorprendía que de lo antiguo que era este objeto, aún siguiera funcionando. Luego de unos minutos de solo estática, pude ver cómo se empezó a emitir la intro del Chavo del 8. Pero era la intro donde los personajes salían en un estilo stop motion. Esa intro la verdad no me gustaba mucho, prefería más la anterior, pero no había ningún problema y sigo viendo. El narrador empezó a mencionar el nombre de los personajes y a sus respectivos actores. Pero algo raro pasó cuando estaban pasando esa parte. Al instante la pantalla mostró un mensaje. Felicidades, fuiste el primero en encontrar este material desechado del Chavo del 8, este material no lo sacamos por razones más que obvias, la respuesta la encontrarás al final de esta cinta. No recomendamos ver este material si usted es una persona sensible. Y luego de eso la pantalla se quedó en una eterna oscuridad, mientras se escuchaban unos sonidos raros. Y apareció un título en la pantalla, el cual era El plan de don Ramón. Apareció en una fuente rara y de color blanco, y el capítulo dio comienzo. Se pudo observar el patio de la vecindad en un ambiente muy vacío. Lo único que escuchaba era el sonido del viento y de la calle. Se ve como la puerta del departamento número 72 se abría lentamente. Alguien estaba saliendo de ahí, y pude ver que era don Ramón. Este tenía una cara frustrada como en cualquier episodio. Vi cómo este se dirigía a la puerta de la vecindad, y salía afuera. Pero unos minutos después de que don Ramón saliera, entró en escena el señor Barriga. Este venía molesto, suponía que era porque don Ramón no pagaba la renta, y iba a confrontarlo de forma seria de una vez por todas. Este empezó a golpear la puerta 72, pero ya que no había nadie en casa no había respuesta alguna. Se vio como tocó la puerta varias veces, tanto que la golpeó, pero el señor Barriga se dio cuenta de algo, que la puerta de don Ramón no estaba cerrada. Este muy desconcertado entró, y hubo un silencio muy penetrante luego de eso, y la pantalla mostró un mensaje que decía, más tarde ese día. Y se mostró como don Ramón volvía a la vecindad. Este traía una bolsa en su mano, a lo parecer había ido a comprar algo, y este de una manera muy extraña, entró de nuevo a su casa. Lo que me preguntaba en ese momento, era que qué había pasado con el señor Barriga. Y luego la pantalla mostró un cambio de escena, se mostró como en el otro patio, se escuchaban a dos personas gritar. Cuando de repente, la imagen enfoca al Chavo y a Kiko peleando por un juguete. Estos discutían sobre quién debería empezar a jugar con él pero sin decidirse, ambos empiezan a darse golpes, pero no se peleaban de su forma típica, parecía una pelea de verdad. Yo pensé que los actores improvisaban, pero hubo un punto en el que los personajes empezaron a sacarse sangre, hasta que en escena entra doña Florinda. Está muy sorprendida, trata de separar a los niños. El caso es que justo en ese momento entró don Ramón y doña Florinda cuando lo vio. Le dijo, todo esto es por su culpa, se supone que usted siendo un adulto debería evitar estas cosas pero demostró solo ser un vago irresponsable, y le pega una cachetada. Lo raro de aquí es que doña Florinda solo se llevó a Kiko y nada más, sin las frases típicas que hacían. La pantalla empezó a emitir estática, mientras que de fondo escuché a don Ramón decir, inicia la fase 2 del plan. Y cuando la imagen se volvió visible otra vez, noté que la vecindad tenía un tono blanco y negro, y uno muy fuerte. Luego de eso se mostró el rostro de don Ramón mirando a la pantalla muy contento. No sé por qué no estaba enojado,
Debería tirar su sombrero al suelo y enojarse, pero pasó todo lo contrario. Él seguía mirando muy contento la pantalla, y ya hasta me empezaba a dar miedo, pero don Ramón dejó de sonreír y se fue a su casa. Algo que noté es que faltaba el personaje de la Chilindrina. Luego de eso hubo un cambio de toma. Se mostraba como el Chavo del 8 estaba saliendo de su barril, y luego se puso de pie, no parecía que estaba de buenas. Por lo que se movió al otro patio y la toma cambió. Se mostró la casa de Kiko. Este estaba viendo la televisión muy tranquilamente mientras que su madre hacía la cena. Lo raro es que los personajes parecían maniquís. Con esto quiero decir que no se movían ni un poco. Luego, Kiko se pone de pie. Este va a la cocina por algo. Su mamá le pregunta: ¿qué haces, tesoro? ¿Qué haces con esa escoba? Luego Kiko le dice: solo voy a limpiar el patio, querida madre, no te preocupes. Su madre dijo: está bien, tesoro, solo no te vayas a ensuciar. Cuando doña Florinda dijo eso, Kiko salió de la casa, y hubo un cambio de toma. Se mostró el patio de la vecindad vacía, no sé por qué Kiko quisiera limpiarla, pero después de eso sale don Ramón de su apartamento. Este ocultaba su cara con un periódico y empezó a caminar por un rato. Pero él se dio cuenta de que Kiko había salido de su casa. Don Ramón muy contento le dijo: hola Kiko, ¿qué haces con esa escoba? Kiko con una voz muy fría le dijo: voy a golpear muy fuerte al Chavo del 8, porque hoy me molesto. Don Ramón dijo: Kiko, ¿no crees que es algo muy simple? Kiko muy confundido le dijo que a qué se refería. Y luego vino una escena que hizo que se me pusieran los pelos de punta. Don Ramón de su mano había sacado un cuchillo muy filoso, y este comenzó a sonreír muy lentamente. Para luego decirle a Kiko: mira Kiko, si quieres atacar al Chavo, toma esto, verás que le va a doler muy feo. Kiko aceptó el cuchillo de don Ramón, y este se comenzó a reír. Esta escena la sentí algo fuerte, ya que sus caras parecían las de unos locos maniáticos. Luego Kiko le agradeció a don Ramón y se fue. Para que don Ramón se fuera a su casa. La pantalla se puso negra y se escuchó a don Ramón decir: ahora veré cómo esos dos se acaban el uno al otro. Cuando don Ramón dijo eso, me hacía una horrible suposición de lo que podría pasar después. Pero cuando la imagen volvió, se veía la casa de don Ramón. Estaba algo oscura. Cuando la pantalla lentamente empezó a enfocar algo, vi como la cámara mostró el suelo de la casa de don Ramón y en el suelo vi como alguien estaba tirado. El caso es que solo se vio la mano. Esta tenía sangre derramando. El cuerpo tenía un traje de color marrón. En ese momento me di cuenta que el cuerpo se trataba del mismísimo señor Barriga. Yo me quedé paralizado, mis dudas respecto sobre de qué le había pasado estaban resueltas, y don Ramón de espaldas se le oyó decir: ya no me volverás a pedir la renta. Luego de una pequeña estática, hay un cambio de escena a el Chavo del 8. Este estaba en el segundo patio, se veía que traía algo en su mano. Yo ya no me sentía cómodo con esto, así que me estaba a punto de ir, pero la puerta de la casa estaba bloqueada. Maldición, había cerrado la puerta y ahora estaba encerrado, y tendría que esperar hasta la mañana siguiente. Me sentía obligado a seguir viendo ese raro episodio del Chavo, solo esperaba que terminara pronto. Luego, cuando miré a la tele, el Chavo dijo: ¿dónde estás, Kiko? Luego este va caminando muy lentamente hacia el patio principal, y luego mientras caminaba se dio cuenta que la puerta de la casa de Kiko estaba abierta. Kiko había salido de casa. El Chavo empezó a sonreír de forma inhumana y siguió caminando. Pero después, se encuentra con Kiko. Este muy molesto le dijo: Chavo, qué bien que por fin nos vemos. El Chavo dice: lo mismo digo, cachetes de marrana vaca. Para que luego de eso, ambos con caras de locos empezarán a pelear. Se vio como el Chavo sacó de su mano un cuchillo, y Kiko también tenía uno. El Chavo se abalanzó contra Kiko y empezó a hacer muchas apuñaladas en su cuerpo, para que Kiko le empiece a desfigurar la cara. Mucha sangre se derrama, hasta me daban ganas de vomitar. Ambos seguían de pie y se notaba que tenían unos rostros muy perturbadores. Se vio como Kiko le había enterrado a el Chavo un cuchillo en sus dos ojos. Luego el Chavo todo ciego le enterró a Kiko el cuchillo en su corazón y este sin fuerzas cae al suelo.
pero el chavo ya estaba muy desangrado, por lo que este cae muerto al suelo junto al cadáver de Kiko, acabando con esta perturbadora escena. Yo ya no quería ver este capítulo, porque con el ambiente en el que me siento ahora me hacía sentir asustado. Luego el capítulo empezó a sonar una melodía muy extraña y penetrante y se vio como alguien se llevaba los cadáveres del chavo y Kiko. La imagen cambia a la cara de Don Ramón mirando fijamente a la pantalla. Este tenía una sonrisa muy expresiva y sus cuencas estaban vacías, era pura oscuridad. Este llevó a su casa los cuerpos del chavo y Kiko y los puso con el del señor Barriga. Y luego Don Ramón dice: ahora solo debo acabar con la verdadera chusma. Don Ramón muy contento se fue a la casa 14, su mirada era muy aterradora y penetrante, para que después la pantalla se pusiera negra. Se sintió una energía negativa en todo mi ser, y en la pantalla se escucharon un montón de gritos muy fuertes. Me tapé los oídos, y esperé a que ese momento acabara, y cuando la imagen cobró señal se mostraron un montón de cadáveres, para que la pantalla mostrara estática. Yo había quedado en shock, no sabía de qué acababa de ver en ese momento, pero definitivamente no me gustó. Lo peor es que tendría que quedarme aquí, encerrado hasta que alguien me encuentre. Luego vi que la pantalla mostró un mensaje. Lo que vio, señor espectador, fue un material prohibido de esta icónica serie. Este material fue hecho cuando nuestro director andaba en un mal estado mental, y luego de eso todo el cast fue obligado a grabar este capítulo, debido a serias amenazas hechas por nuestro director. Disculpe las molestias, que tenga un buen día. Yo al leer eso ya empecé a entender un poco las cosas, me tomaría mucho tiempo explicar mi deducción, por lo que creo que no diré nada más. Al parecer hoy dormiré en los escombros, solo espero por la mañana me logren encontrar. Eso espero. Esto me sucedió a mediados del año 2020, la pandemia del COVID-19, me había dejado desempleado, yo vivía solo en un pequeño departamento, recuerdo que por las noches me daban ataques de ansiedad, y no podía dormir, y era debido a que ya faltaba tan solo una semana para pagar la renta y el recibo del internet, y al estar desempleado, el poco dinero que tenía solo me alcanzaba para comprar lo de la comida. Recuerdo que en una de esas noches que no podía dormir, me levanté de la cama, miré la hora, era la 1 de la mañana, estaba muy ansioso, decidí encender mi computador portátil, y ver algo que me hiciera reír. En esos momentos recordé la famosa serie del Chavo del 8, decidí buscar en YouTube capítulos completos del Chavo, recuerdo que vi varios capítulos de esos, que duraban de 20 a 30 minutos, y también miré el capítulo especial de 1 hora del viaje a Acapulco. Al terminar de ver este capítulo, me entró una gran curiosidad por saber cuál era el final de esta gran serie. Busqué en YouTube, pero no encontré nada, entonces decidí buscar en Google, y puse en el buscador El Chavo del 8, capítulo final. Recuerdo con exactitud que solo me aparecieron 3 resultados, los primeros 2 resultados eran de la página Dailymotion, el primero tenía por nombre La lavadora de Doña Florinda 1980, y el segundo era Clases de Inglés, 1992, el tercer y último resultado era una página con un nombre muy llamativo, el cual era El Chavo del 8, final, alternativo.com, decidí entrar en esta página. Al dar clic, inmediatamente la pantalla de mi computador se puso totalmente negra, y de repente aparece la intro del Chavo del 8, pero con 2 extraños detalles. El primero era que la voz del presentador se escuchaba algo ronca, y el segundo detalle era que a los personajes se los presentaba de noche en la vecindad. La mirada de cada personaje a la cámara era muy fría y apática. También se muestra el año de filmación de este capítulo, el cual era 1978, la verdad, es que sentí algo de miedo, y escalofrío, al ver toda esta intro, pero esto no era nada comparado con lo que iba a ver a continuación.
El capítulo iniciaba en el patio principal de la vecindad. Primeramente, se ve en escena al señor Barriga entrando, dirigiéndose al departamento de don Ramón. El señor Barriga toca la puerta, y aparece don Ramón. El señor Barriga le dice: don Ramón, necesito que hoy mismo me pague todos los meses de renta que me debe. Ya hoy se cumplen 15 meses de renta, y usted aún no me ha pagado ni un solo mes de renta. Don Ramón nervioso le contesta que apenas está recogiendo dinero para pagarle un mes de renta. El señor Barriga muy molesto le dice: pues hoy mismo me paga aunque sea un mes de renta, o usted me desocupa, y se larga hoy mismo de la vecindad. Don Ramón le contesta que le dé plazo, hasta esta noche, para terminar de reunir el dinero que le faltaba, para pagarle un mes de renta. El señor Barriga le dice: está bien, pero si usted no me paga esta noche, se tendrá que largar de la vecindad. El señor Barriga se va a cobrar la renta en el segundo patio, y don Ramón cierra la puerta. Después de esto, se ve al profesor Girafales entrando y dirigiéndose al departamento de doña Florinda. Toca la puerta, Florinda abre, y lo deja pasar. Adentro del apartamento, Girafales le entrega el clásico ramo de flores a doña Florinda. Esta lo invita a tomar las típicas tacitas de café. Mientras doña Florinda comienza a preparar el café, Girafales le propone a doña Florinda tener una cena romántica en su casa. Doña Florinda, muy sorprendida y contenta, acepta diciéndole: con mucho gusto, profesor, acepto su invitación. Por cierto, profesor, ¿por qué mi hijo Kiko aún no ha llegado de la escuela? A lo que Girafales le responde: no se preocupe, yo lo llevé a mi casa. Kiko quería conocer mi casa, así que lo llevé, y lo dejé leyendo un libro de historia. Doña Florinda suspira de alivio, y se alegra por Kiko. Al terminar de tomar las tacitas de café, Girafales le dice a doña Florinda: mire, esta es mi dirección, la espero hoy a las 8 de la noche en mi casa. El profesor Girafales se despide de doña Florinda, y se va de la vecindad. La escena cambia a El Chavo, llegando a la vecindad, se sienta en las escaleras del patio. Se le veía muy aburrido, sin nadie con quien jugar. En eso sale doña Cleotilde de su departamento, y al mirar al Chavo sentado en las escaleras, esta le dice: hola chavito, ¿por qué estás así? A lo que el Chavo le responde: es que no tengo con quien jugar. Doña Cleotilde le dice: ¿no te gustaría comerte una rica torta de jamón? El Chavo muy contento le dice que sí. Doña Cleotilde le dice: pues entonces entra a mi apartamento, y yo te la preparo. El Chavo entra al apartamento de doña Cleotilde. Después se ve a doña Cleotilde en la cocina, preparando la torta de jamón para el Chavo, mientras el Chavo esperaba en la mesa del comedor. Al terminar de hacer la torta de jamón, doña Cleotilde prepara un jugo de naranja para ella y el Chavo, pero es entonces que doña Cleotilde saca de su bolsillo un sobre con un polvo blanco dentro, y se lo echa al vaso de jugo del Chavo. Cleotilde se dirige al comedor, y le entrega la torta y el vaso de jugo al Chavo. Este se devora la torta en pocos minutos. Después, al tomarse el vaso de jugo, pasaron 5 minutos, y de repente, el Chavo se desmaya y cae al suelo. El rostro amigable de doña Cleotilde se transforma ahora en un semblante de pura maldad. Doña Cleotilde levanta al Chavo y lo pone encima de la cama de su habitación, para después cerrar la puerta con llave, y lo mismo hace con la puerta principal, las ventanas de su departamento. Después de esto se muestra al señor Barriga, viniendo del segundo patio, y se va de la vecindad en su carro que tenía parqueado afuera, enfrente de la vecindad. A partir de aquí, la pantalla se pone negra por unos segundos, y aparecen unas letras en blanco, que dicen 8 horas después. Es aquí que la toma vuelve a la vecindad, pero esta vez es de noche. Es entonces que aparece doña Florinda, en escena saliendo de su departamento, con un elegante y refinado vestido. Doña Florinda sale apresuradamente de la vecindad muy contenta por la cena romántica que tendría esa noche con el profesor Girafales. La escena cambia al señor Barriga, manejando su carro con rumbo a la vecindad, para cobrar el mes de renta, que don Ramón quedó de pagarle por la noche, pero unas 3 cuadras antes de llegar a la vecindad, el señor Barriga se percata a lo lejos de una cantina, en la cual se encontraba don Ramón, gastando el dinero de la renta en cerveza y en juegos de cartas y dominó.
dominó, con los que al parecer, eran sus amigos. El señor Barriga, al ver esto estalla de furia, y dice en voz baja, maldito, ¿con qué esas tenemos? Pues ahora ya verás. El señor Barriga se devuelve, tomando otra ruta, sin que don Ramón se diese cuenta. El señor Barriga llega a su casa, y al entrar se dirige a su habitación, y saca de un cajón, de una mesita de noche, un revólver, para después ponerle un silenciador. Ya con su arma lista, se dirige a la cocina, y saca dos grandes bolsas negras de basura. El señor Barriga sale de su casa rápidamente, tomando otra ruta, para llegar a la vecindad. Al llegar, parquea su carro en una esquina, volteando a otra calle, esconde el revólver, debajo de su pantalón y camisa, y las dos bolsas negras, dobladas en su bolsillo. Al entrar a la vecindad, se dirige al departamento de don Ramón, mira por la ventana, se ve que no hay nadie en la sala principal. El señor Barriga abre cuidadosamente la puerta, entra, y la cierra suavemente. Ve que don Ramón aún no ha llegado a su departamento, por lo que se dirige a la habitación de la Chilindrina, abre suavemente la puerta, sin hacer ruido. La Chilindrina estaba dormida en su cama, arropada con su cobija. El señor Barriga se acerca lentamente, y al estar enfrente de la Chilindrina, saca su revólver, con el silenciador del pantalón, y le dispara en la cabeza a la Chilindrina, matándola al instante. El señor Barriga levanta de la cama a la Chilindrina, y la mete en una de las dos bolsas negras, le hace un nudo, y la esconde debajo de la mesa del comedor. El señor Barriga se sienta en el mueble, donde duerme don Ramón, y se queda mirando fijamente la puerta principal. La escena cambia afuera en la calle, donde se ve a don Ramón, caminando, mientras sacaba vacíos los bolsillos de su pantalón, y su rostro decaído, mirando hacia el suelo. Al llegar a la vecindad, dirigiéndose a su departamento, abre la puerta, entra, la cierra, y rápidamente se acuesta en el mueble a dormir. Al acostarse boca arriba por un momento, abre los ojos, y lo que ve es al señor Barriga, apuntándole con el revólver. Don Ramón se queda paralizado del miedo. El señor Barriga dispara en la cabeza de don Ramón matándolo. El señor Barriga levanta a don Ramón del mueble, y lo mete en la otra bolsa negra, que traía consigo. Al tener listos los dos cuerpos en las bolsas negras de basura, el señor Barriga sale rápidamente de la vecindad, arrastrando los dos cuerpos. Al llegar a su carro, mete los dos cuerpos sin vida en el baúl. Para su mala suerte, mientras hacía esto, una patrulla policial venía por esa zona, y al ver al señor Barriga, estos se ponen alerta, y le dicen que se detenga. El señor Barriga, nervioso y desesperado, ya con los dos cuerpos sin vida dentro, cierra el baúl, rápidamente se mete en su carro, y acelera. La patrulla pide refuerzos, y comienza una persecución policial. El señor Barriga se dirigía rumbo a un pequeño bosque, donde había una laguna en medio, para tirar los cuerpos sin vida de don Ramón y la Chilindrina. Al mirar por el retrovisor de su vehículo, se da cuenta de la patrulla que venía tras él. También se percató que del otro lado de la calle venían dos patrullas más. El señor Barriga, sintiéndose acorralado, sin escapatoria, y sabiendo que si lo descubría la policía, pasaría el resto de su vida en una cárcel, es entonces que el señor Barriga decide acabar con su vida, estrellándose fuertemente contra un gran árbol de ese pequeño bosque, muriendo instantáneamente. Después de esto la escena cambia y se muestra a doña Florinda, caminando, rumbo a la casa del profesor Girafales. Al llegar a la dirección indicada por el profesor, la cual conducía a una casa grande, algo sucia y deteriorada por fuera, un poco aislada de la ciudad. Al llegar, doña Florinda toca la puerta se abre, y se muestra al profesor Girafales, con una ropa normal y sencilla, y dice: buenas noches doña Florinda, pase, Florinda pasa, y se sienta en la parte del comedor. Al entrar a la casa, el profesor cierra la puerta con llave. Doña Florinda, algo extrañada, le pregunta: profesor, ¿es necesario que cierre la puerta con llave? A lo que Girafales le responde: sí, es que quiero prevenirme de los ladrones, por si acaso. Doña Florinda añade, haciéndole otra pregunta: oye profesor, ¿por qué estás vestido así? ¿Acaso aún no está listo para la cena? Girafales le
contesta, no, es que hasta ahora, estoy haciendo la cena, me voy a la cocina, si quiere, eche un vistazo a mi casa, mientras termino, el profesor, se va a la cocina, doña Florinda, echa un vistazo, por dentro de la casa, y se da cuenta, que esta, por la parte de arriba del techo, tenía varias telarañas, y el suelo estaba sucio, como si no fuesen barrido, en todo un mes. Esto, comenzaba a incomodar, y desagradar a doña Florinda, es entonces, que ella se acuerda, y pregunta a Girafales por Kiko. A lo que él le contesta, que está en la habitación del fondo. Doña Florinda, entra a la habitación, y observa a Kiko, acostado, en una cama boca arriba. La habitación estaba oscura. Doña Florinda, se acerca a Kiko, y trata de despertarlo, pero no lo consigue, mira hacia la pared, y observa el interruptor de luz. Doña Florinda, enciende la luz, y al voltear, a ver a Kiko, esta salta de un grito de horror. Su hijo Kiko, estaba, literalmente, con los ojos arrancados, su boca, totalmente cortada, y con un corte en la yugular. También, mira alrededor de la habitación, miembros cortados, tirados en el suelo, como brazos, piernas, pies, e incluso, la cabeza, cortada de una mujer. Doña Florinda apaga la luz, y trata de salir rápidamente, pero para su sorpresa, el profesor Girafales, estaba, en toda la entrada de la habitación, y con una mirada de psicópata le dice, ahora sí, ya eres totalmente mía. Doña Florinda, le grita muy enojada, diciéndole, pero ¿qué es lo que usted ha hecho? ¿Es que acaso, se ha vuelto loco? ¿Por qué mataste a mi hijo? Maldito. Girafales, solo se ríe desquiciadamente, y golpea en la cara a doña Florinda, haciéndola caer al suelo, y exclama, ya estaba harto, de ese maldito, mocoso de tu hijo, siempre aguantando, todas sus estupideces en mis clases, y en cuanto a ti, caíste redondita en mi trampa, y ahora, te has convertido en mi dulce presa. El profesor Girafales, salvajemente, desnuda a doña Florinda, y comienza, a violarla brutalmente, por varios minutos, para luego, sacar un cuchillo, de su bolsillo del pantalón, y cortarle la yugular, igual que como hizo con Kiko. Después de haber violado, y asesinado a doña Florinda, Girafales, se dirige a la cocina, en donde tenía escondido, un gran serrucho, vuelve a la habitación, y comienza, a desmembrar a doña Florinda, cortándole, los brazos y las piernas con el serrucho. También, hace lo mismo con Kiko, luego con el cuchillo, le comienza, a abrir, el estómago a doña Florinda, sacando todas sus tripas. Después de esto, se va, para la cocina, con las tripas de doña Florinda, primero, las lava bien con agua, y después, comienza a cocinarlas, en una olla, para más tarde, comérselas, de una forma muy asquerosa. Después, coge una bolsa verde, de basura, y echa en ella, los miembros de doña Florinda, junto con los de Kiko, y los miembros, y cabeza cortada, de la otra mujer desconocida. Le hace un nudo a la bolsa, y sale con ella, rápidamente, hacia una esquina de la calle, donde había un bote de basura. Justo en ese momento, pasaba una pareja, en un vehículo. El profesor Girafales, se calma, para no dar sospechas, echa la bolsa, dentro del bote de basura, y se va caminando, normalmente, hasta llegar, y entrarse a su casa. Sin embargo, a la pareja, se les hizo sospechoso, de que alguien llegara, a tirar, basura, a estas horas de la noche. El hombre se baja del vehículo, se dirige al bote de basura, saca la bolsa verde, que Girafales, había echado dentro, y este, al quitarle el nudo a la bolsa, se lleva la macabra sorpresa. El hombre espantado, vuelve a hacerle, el nudo a la bolsa, la tira en el bote de basura, vuelve hacia su carro, y acelera su vehículo, dirigiéndose, rápidamente, a la estación de policía, más cercana, para alertarlos, del macabro hallazgo. La pareja, guía a la policía, hacia el sitio. La policía descubre, los 3 cuerpos desmembrados. La pareja, señalan a los policías, la casa del profesor Girafales. Los oficiales, piden refuerzos, para entrar a la casa, de Girafales. Uno de los oficiales, toca fuertemente la puerta, en varias ocasiones, mientras decía, Policía Federal de México.
mágico, por favor, abran la puerta, o entraremos por la fuerza. Del otro lado, se muestra al profesor Girafales, agarrando un enorme y filoso machete, mientras rápidamente se escondía en la última habitación del fondo, donde había desmembrado los 3 cuerpos. Se ve llegar 2 patrullas más de policía a la casa de Girafales, y al ver que nadie abría la puerta, 2 oficiales, con un enorme y grueso palo de madera, abren por la fuerza la puerta, derribando esta al suelo. Comienzan a inspeccionar toda la casa. Uno de los oficiales se aterra al ver en la cocina restos de tripas de doña Florinda. Los oficiales ya habían inspeccionado casi todo, faltaba únicamente la habitación del fondo. Todos los oficiales van uno detrás del otro, lentamente. El que iba de primero abre cuidadosamente la puerta, el oficial entra, y al estar en medio de la habitación, es agredido fuertemente en su espalda con el machete del profesor Girafales, quien estaba escondido detrás de la puerta. Girafales trata de atacar con el machete a los otros oficiales, pero estos reaccionan rápidamente, disparando en la cabeza y el pecho de Girafales en múltiples ocasiones, hasta finalmente caer muerto al suelo. Después, se ve al oficial herido, siendo llevado rápidamente al hospital en una ambulancia. Aquí la escena se cambia repentinamente, se muestra nuevamente la vecindad, todavía de noche. Después se muestra a doña Cleotilde, vestida con un largo vestido negro, con capucha, que le llegaba hasta los pies, dentro de su departamento, envolviendo en una sábana, y amarrando con una cuerda, en el centro, sobre la sábana, el cuerpo del chavo, quien aún no había despertado de su desmayo. Doña Cleotilde sale de su departamento con el cuerpo del chavo, cierra la puerta principal con seguro, y sale rápidamente de la vecindad, arrastrando el cuerpo del chavo, hasta salir enfrente de la vecindad, donde había un vehículo parqueado, con un hombre de aproximadamente 40 años de edad, de pelo castaño, dentro. En el asiento del conductor, el hombre se baja del carro, y ayuda a doña Cleotilde a levantar y a poner el cuerpo del chavo en la parte del asiento de atrás del carro. Este hombre tenía exactamente el mismo vestido que doña Cleotilde. Rápidamente se suben los dos al vehículo, haciéndose doña Cleotilde en la parte del copiloto. El hombre acelera, pasan varias cuadras, hasta tomar una ruta de carretera. Recorren varios kilómetros, hasta llegar a una casa abandonada, a las afueras de la ciudad. Se veían varias personas allí, con la misma vestimenta de Cleotilde y el hombre del carro. También se veían varios vehículos parqueados allí. Se trataba de una secta satánica. Los dos bajan el cuerpo del chavo y lo llevan adentro de la casa. Al estar todos adentro reunidos, el líder de la secta, un hombre de aproximadamente 50 años de edad, barbado y canoso, pone al chavo envuelto en la sábana y amarrado con una cuerda en un ataúd de piedra en todo el centro de la casa, mientras los otros miembros de la secta se ponían todos de rodillas. Se hace un enfoque dentro del ataúd, donde el chavo se había despertado de su desmayo, e intentaba sin éxito librarse de la sábana amarrada con la cuerda. El líder de la secta coge una antorcha que estaba cerca de un altar diabólico, se dirige nuevamente hacia el centro, coge la antorcha con las dos manos, pronuncia unas palabras en un idioma desconocido, y por último, tira la antorcha dentro del ataúd de piedra. Se comienzan a escuchar de fondo los horrendos gritos del chavo, quemándose, mientras el líder y todos los demás miembros de la secta reían macabramente. Al finalizar el ritual de sacrificio humano, doña Cleotilde se lleva el cuerpo rostizado del chavo fuera de la casa, y se deshace de él, tirándolo fuertemente hacia un profundo precipicio. Después se observa que casi todos los miembros de la secta, incluido el líder, ya se habían marchado. Solo quedaban por irse de allí doña Cleotilde y el hombre que la había traído, mientras estos dos viajaban de regreso. A pocos metros antes de llegar a la vecindad, estos dos sufren un terrible accidente. Un vehículo que venía en otra vía los embiste fuertemente, provocando la muerte de ambos. De repente, la imagen se pone negra por varios segundos,
y aparece un aviso que dice, un mes después, se muestran dos imágenes, la primera, es la escuela, de los niños clausurada, y la segunda imagen, era de la vecindad abandonada, y algo tétrica, llena de polvo y telarañas, por todos lados. Por último, la imagen se congela, y comienzan a aparecer, lentamente los créditos, junto con la música de fondo, que se escuchaba también, lenta y distorsionada. Al finalizar, la música y los créditos, la imagen se oscurece totalmente, y es así, como se termina el capítulo. Miré la hora, en mi computador portátil, y ya eran las 5 de la mañana, yo muy asustado, solo recuerdo, que apagué el computador, y me acosté en mi cama, poniéndome las cobijas, de pies a cabeza, tratando de dormir, y de olvidar totalmente, lo que había acabado de ver. De un momento a otro, me quedo dormido, al despertar, veo que ya está claro el día, me dirijo a mi computador portátil, lo enciendo, miro la hora, eran las 8 de la mañana, puse rápidamente en Google, El Chavo del 8, capítulo final, pero esta vez, solo aparecían, los 2 episodios de Dailymotion, la extraña página ya no estaba, entonces, puse directamente, el nombre de la página, en el buscador, y decía, que esta página, ya no existe. Yo muy extrañado, decido apagar el computador, y olvidarme del asunto. 3 días después, me quitaron el internet, tuve que desocupar, e irme a vivir, a casa de mis padres. También tuve que tomar, por varias semanas, medicamentos, para la ansiedad y para el sueño. Actualmente vivo en otro departamento, ya estoy nuevamente trabajando, pero aún no he podido borrar de mi mente aquella desagradable experiencia que tuve con ese macabro capítulo.